El padre soltero limpiaba oficinas con su hija, hasta que la millonaria CEO entró y se enamoró. ¿Qué está pasando aquí? La voz cortante de Valentina Castellanos resonó en el silencio de la oficina vacía. Sus tacones Louboutin golpearon el piso de mármol, mientras se acercaba al escritorio donde una niña pequeña, con overol de mezclilla y guantes amarillos, limpiaba cuidadosamente el monitor de una computadora. Diego Ramírez se dio la vuelta tan rápido que casi tiró su carrito de limpieza. Su rostro se puso pálido al reconocer a la directora ejecutiva más joven de México, parada frente a él, con un traje sastre negro y una expresión que no podía descifrar. «Señora Castellanos, ¿puedo explicarle? ¿Trajiste a una niña al trabajo?» Valentina cruzó los brazos, sus ojos oscuros fijos en la pequeña que se había acercado protectoramente a su padre. ¿Tienes idea de las regulaciones de la empresa? Sofía Ramírez, de 7 años, levantó la mirada hacia la mujer elegante. Sus ojos azules brillaron con lágrimas que se negaba a derramar. No tenía miedo, solo la determinación feroz de proteger a su papá. «Papi no hizo nada malo», dijo con voz temblorosa pero firme. «Yo le pedí que me trajera. No quería quedarme sola». Diego puso una mano protectora en el hombro de su hija. A los 32 años, sus manos callosas contaban la historia de un hombre que había trabajado duro desde la adolescencia. Había perdido a su esposa Carmen en un accidente automovilístico 3 años atrás, y desde entonces criaba a Sofía él solo. «Sofía, ve a juntar tus colores», le dijo suavemente. «Necesito hablar con la señora». La niña dudó un momento, pero obedeció. Caminó hacia una mesa cercana donde tenía esparcidos crayones y un cuaderno de tareas. «Por favor, señora Castellanos». Diego mantuvo la voz baja pero desesperada. «Mi suegra está enferma esta semana. No tengo con quién dejar a Sofía. Los de seguridad me conocen. Saben que soy de confianza». Valentina estudió al hombre frente a ella. A sus 32 años, ella había heredado el control de Empresas Castellanos después de la muerte súbita de su padre 8 meses atrás. Había crecido en un mundo de nanas y escuelas privadas, pero nunca había presenciado el tipo de amor puro que veía entre este padre y su hija. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?», preguntó, su voz menos dura. «Solo cuando no hay otra opción». Diego tragó saliva. «Tal vez 4 o 5 veces en los últimos 6 meses. Nunca toca nada importante, solo me ayuda con cosas simples». Valentina se acercó al escritorio donde Sofía había estado trabajando. Vio el cuaderno de matemáticas abierto, los números perfectamente escritos y un dibujo a medio terminar de lo que parecía ser un edificio muy parecido al suyo. «¿Cómo te llamas?», le preguntó a la niña. «Sofía», respondió dejando los crayones para acercarse a su padre. «Sofía Ramírez Herrera». «¿Y qué edad tienes, Sofía?» «7 años. Voy en segundo de primaria en la escuela Benito Juárez». Valentina se agachó para quedar a la altura de la niña. Algo en esos ojos azules y en la manera como se aferraba a su padre le recordó a su propia infancia, cuando perdió a su madre a los 8 años. «¿Te gusta ayudar a tu papá?» «Sí», Sofía asintió con entusiasmo. «Él me enseña a ser responsable. Y yo hago mi tarea aquí porque está muy callado». Diego observó la interacción con el corazón en la garganta. Había trabajado 3 empleos diferentes para mantener a su hija. De día en una cafetería en el centro histórico, algunas tardes repartiendo comida y las noches limpiando oficinas. Este trabajo nocturno era el mejor pagado y no podía permitirse perderlo. «Señora, por favor», interrumpió. «No vuelva a pasar. Encontraré otra manera». Valentina se incorporó lentamente. Durante 8 meses había dirigido una empresa de más de 500 empleados. Había tomado decisiones que afectaban millones de pesos, pero nunca había sentido la responsabilidad que sintió en ese momento. «No vas a ser despedido», dijo finalmente. Diego parpadeó, confundido. «Señora, pero esto tampoco puede continuar». Valentina se dirigió hacia la ventana que daba al zócalo. Una niña de 7 años no debería estar en una oficina a las 11 de la noche. «Tiene razón». Diego bajó la mirada. «Lo siento mucho». «No te estoy regañando». Valentina se dio la vuelta. «Te estoy diciendo que necesitamos encontrar una mejor solución».
Sofía se acercó a Valentina con su dibujo en la mano. «¿Le gusta mi dibujo? Es su edificio». Valentina tomó el papel y estudió el dibujo. La niña había capturado los detalles de la fachada con una precisión sorprendente para su edad. Pero lo que más le llamó la atención fueron las 3 figuras que había dibujado paradas frente al edificio. Un hombre alto, una mujer con cabello largo y una niña pequeña en el medio, todos tomados de la mano. «Es muy bonito», dijo Valentina, su voz más suave. «¿Quiénes son estas personas?» «Papi, yo y...» Sofía dudó. «Una señora muy amable que nos ayuda». Diego sintió que el calor subía a sus mejillas. «Sofía, no molestes a la señora Castellanos». «No me molesta». Valentina dobló cuidadosamente el dibujo. «De hecho, me da una idea». Se dirigió hacia su escritorio y sacó una tarjeta de presentación. Escribió algo en el reverso y se la entregó a Diego. «Ven a verme mañana a las 9 de la mañana. Trae tu currículum si lo tienes». «Señora, yo no tengo estudios universitarios». Diego tomó la tarjeta con manos temblorosas. «Solo terminé la preparatoria». «Eso no importa». Valentina recogió su portafolio. «Lo que importa es que tienes algo que no se enseña en las universidades». «¿Qué es eso?» Valentina miró a Sofía, que había vuelto a acomodarse en su silla, y continuaba con su tarea como si nada hubiera pasado. «¿Sabes lo que realmente importa en la vida?» Mientras Valentina se dirigía hacia el elevador, Diego permaneció inmóvil, sosteniendo la tarjeta. No sabía qué había pasado exactamente, pero tenía la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Papi», Sofía susurró, «¿la señora bonita va a ayudarnos?» Diego miró hacia las puertas del elevador que se acababan de cerrar. «No lo sé, mi amor, pero creo que sí». Palesmas capítulo 2. Mundos que se tocan. Diego se despertó a las 6 de la mañana con un nudo en el estómago. Había dormido apenas 3 horas después de terminar su turno nocturno, pero la cita con Valentina Castellanos lo tenía más nervioso de lo que había estado en años. «Papi, ¿por qué te levantaste tan temprano?» Sofía se talló los ojos mientras entraba a la pequeña cocina de su departamento en la colonia Doctores. «Tengo que ir a una junta importante, mi amor». Diego le sirvió un vaso de leche. «La abuela Rosa va a venir a llevarte a la escuela». «¿Es por lo de anoche?» Sofía se sentó en la mesa de plástico que habían comprado en el mercado. «¿La señora bonita te va a regañar?» Diego se arrodilló frente a su hija. Durante los últimos 3 años, desde la muerte de Carmen, había tratado de ser completamente honesto con Sofía. Ella había madurado demasiado rápido, pero él no quería que creciera con mentiras. «No lo sé, Sofía, pero pase lo que pase, vamos a estar bien. Siempre hemos salido adelante, ¿verdad?» Sofía asintió y le dio un abrazo. «Eres el mejor papá del mundo». A las 8:30, Diego esperaba en el lobby de Empresas Castellanos. Llevaba su única camisa blanca planchada y unos pantalones de vestir que había comprado para el funeral de Carmen. En sus manos tenía una carpeta con las pocas constancias de trabajo que había conseguido a lo largo de los años. «Señor Ramírez», la recepcionista lo llamó. «La señora Castellanos lo está esperando». El elevador subió hasta el piso 32, el más alto del edificio. Diego nunca había estado en las oficinas ejecutivas durante el día. La diferencia con la noche era abismal. Secretarias elegantes, ejecutivos hablando por teléfono, el aroma a café caro flotando en el aire. «Buenos días, Diego». Valentina salió de su oficina para recibirlo. «¿Cómo está Sofía?» «Bien, señora, muchas gracias por preguntar». Diego se sorprendió de que recordara el nombre de su hija. «Está en la escuela». «Por favor, pasa». Valentina lo guió hacia una mesa de juntas. «¿Quieres café?» «No se moleste, señora». «No es molestia». Valentina sirvió 2 tazas. «Cuéntame sobre ti». «¿Desde cuándo trabajas aquí?» Diego tomó un sorbo del café más rico que había probado en su vida. 2 años y medio. Antes trabajaba en un hotel, pero cerraron el turno nocturno después de la pandemia. ¿Y antes de eso? Muchas cosas, señora. Diego se sintió incómodo. Repartidor, mesero, vendedor en un mercado. Nunca he tenido un trabajo como el suyo. Valentina estudió al hombre frente a ella. A plena luz del día, pudo ver los detalles que la noche había ocultado.
las arrugas tempranas alrededor de sus ojos café, las manos que contaban historias de trabajo duro, la manera como mantenía la espalda recta a pesar de la fatiga. ¿Qué hacías antes de que naciera Sofía? Carmen y yo teníamos una pequeña tortillería. La voz de Diego se suavizó al mencionar a su esposa. Ella era muy buena para los números. Llevaba las cuentas. Yo me encargaba de la producción y las entregas. ¿Qué pasó con el negocio? Cuando Carmen murió, Diego se detuvo. No pude seguir. Vendí todo para pagar los gastos del funeral y para poder cuidar a Sofía. Valentina sintió una punzada en el pecho. Ella había perdido a su madre joven, pero siempre había tenido recursos, nanas, apoyo. No podía imaginar criar a una hija sola mientras luchaba por sobrevivir económicamente. Diego, tengo una propuesta para ti. Se inclinó hacia adelante. Necesito a alguien que reorganice nuestros sistemas de archivo y correspondencia. Es trabajo de día, de lunes a viernes. Señora, yo no sé nada de sistemas. Diego frunció el ceño. Apenas sé usar una computadora. Puedes aprender. Valentina sonrió. Más importante que saber tecnología es entender cómo funciona un negocio. Y tú dirigiste una tortillería. Eso era muy diferente. ¿En serio? Valentina se levantó y caminó hacia la ventana. Tenías que comprar materiales, controlar inventario, manejar empleados, satisfacer clientes, llevar cuentas. Eso es exactamente lo que hacemos aquí, solo que más grande. Diego la siguió con la mirada. Valentina llevaba un vestido azul marino que realzaba sus ojos, y cuando hablaba de negocios, su rostro se iluminaba con una pasión que él reconocía. ¿Cuánto paga?, preguntó finalmente. 12,000 pesos al mes para empezar. Después de 6 meses, si todo va bien, podemos hablar de un aumento. Diego casi se atraganta con el café. Era el doble de lo que ganaba limpiando oficinas, y significaría trabajar horarios normales. Hay una condición. Valentina regresó a su asiento. Tenemos una pequeña área de guardería para hijos de empleados. Sofía puede quedarse ahí después de la escuela hasta que termines tu jornada. ¿Por qué está haciendo esto? Diego la miró directamente a los ojos. Anoche pude haber sido despedido. Hoy me está ofreciendo una oportunidad que cambiará mi vida. Valentina guardó silencio por un momento. La verdad era que no estaba completamente segura. Había algo en la manera como Diego protegía a su hija, en la dignidad con la que enfrentaba sus circunstancias, que le recordaba lo que había perdido cuando su padre murió, la sensación de tener una familia real. Porque todos merecemos una oportunidad de construir algo mejor para nuestros hijos, dijo finalmente. Y porque creo que tienes potencial que nadie más ha sabido ver. Diego extendió la mano. Acepto. Cuando sus manos se tocaron, ambos sintieron una chispa eléctrica que ninguno de los dos esperaba. Valentina retiró la mano rápidamente, pero Diego había visto algo en sus ojos que lo hizo preguntarse si había más detrás de su generosidad. Empiezas el lunes, dijo Valentina, su voz ligeramente ronca. Llega a las 8. Te voy a presentar con el equipo. Señora Castellanos. Diego se levantó. No sé cómo agradecerle. Trabajando duro. Valentina sonrió. Y Diego... Puedes llamarme Valentina. Mientras Diego esperaba el elevador, Valentina se quedó parada en la ventana de su oficina, viendo la ciudad que se extendía bajo sus pies. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a la emoción corriendo por sus venas. Su secretaria, Patricia, entró con una pila de documentos. ¿Todo bien con el señor Ramírez? Sí. Valentina regresó a su escritorio. Va a trabajar con nosotros. Patricia, que llevaba 15 años en la empresa, levantó una ceja. ¿El intendente nocturno? El nuevo coordinador de sistemas. Valentina corrigió. Y Patricia, arregla lo del área de guardería. La hija del señor Ramírez la va a usar. Mientras Patricia salía murmurando algo sobre cambios inesperados, Valentina abrió su agenda. Tenía 3 juntas importantes esa tarde, una llamada con inversionistas japoneses y una cena con el consejo directivo. Pero por alguna razón, lo único en lo que podía pensar era en la sonrisa de agradecimiento de Diego y en los ojos azules de una niña de 7 años que había dibujado a 3 personas tomadas de la mano. Capítulo 3. Corazones en conflicto. 3 meses después,
Diego había encontrado un ritmo que no había tenido en años. Llegaba a las oficinas de Empresas Castellanos cada mañana a las 8, trabajaba hasta las 5 y recogía a Sofía del área de guardería. Los fines de semana los pasaba con ella, llevándola al parque o ayudándola con proyectos escolares. «Papi, mira lo que hice». Sofía corrió hacia él con una pintura en las manos. «Es para la señora Vale». Diego sonrió. En las últimas semanas, Sofía había empezado a llamar Vale a Valentina, quien había comenzado a visitarla en la guardería casi todos los días. «¿Qué es?», preguntó, examinando los colores brillantes. «Somos nosotros tres en Xochimilco». Sofía señaló las figuras. «Tú dijiste que algún día me ibas a llevar a pasear en trajinera». Diego sintió una punzada de culpabilidad. Había hecho esa promesa meses atrás, pero el dinero siempre había sido muy ajustado. Ahora, con su nuevo salario, tal vez podría cumplirla. «Buenos días», la voz de Valentina los interrumpió. «¿Cómo está mi artista favorita?». Sofía se lanzó a los brazos de Valentina, quien la cargó con naturalidad. Durante estos meses, Diego había visto cómo Valentina se transformaba cuando estaba con su hija. La ejecutiva dura se convertía en una mujer cálida que se interesaba genuinamente por los dibujos de Sofía, sus calificaciones, sus pequeños problemas. «Vale, ¿quieres venir con nosotros a Xochimilco?». Sofía preguntó con la inocencia de una niña que no entendía las diferencias sociales. Valentina miró a Diego sobre la cabeza de Sofía. Él se veía incómodo, como si su hija hubiera cruzado una línea invisible. «Sofía, la señora Valentina está muy ocupada», Diego dijo suavemente. «Tiene cosas importantes que hacer». «¿Más importantes que los trajineras?». Sofía frunció el ceño. Valentina se rió. «¿Sabes qué, Sofía? Hace años que no voy a Xochimilco. Tal vez podríamos ir todos juntos el próximo sábado». Diego se tensó. «Señora, Valentina, no queremos molestar». «No sería molestia». Valentina dejó a Sofía en el suelo. «Pero solo si tu papá está de acuerdo». «Sí, sí, sí», Sofía saltó. «Papi, di que sí». Diego miró a Valentina, tratando de entender qué había detrás de la invitación. Durante estos meses, había notado cómo ella se quedaba más tiempo del necesario cuando hablaban de trabajo, cómo sus ojos se iluminaban cuando él compartía alguna idea para mejorar los sistemas. «Está bien», dijo finalmente. Sábado en la mañana. Esa tarde, mientras revisaban los reportes mensuales en la oficina de Valentina, Diego notó que ella estaba distraída. «¿Todo bien?», preguntó. «Los números de octubre están muy buenos». «Sí, están excelentes». Valentina se recostó en su silla. «Diego, ¿puedo preguntarte algo personal?». «Claro. ¿Cómo haces para ser tan buen padre?». La pregunta salió más vulnerable de lo que Valentina había planeado. «Digo, trabajas tiempo completo, cuidas a Sofía y siempre pareces tener todo bajo control». Diego se rió sin humor. «Créeme, no siempre tengo todo bajo control. Hay noches que me acuesto preguntándome si estoy haciendo las cosas bien, pero nunca se nota». Valentina se inclinó hacia adelante. «Sofía es una niña tan segura, tan feliz, porque sabe que la amo». Diego la miró directamente. «No tengo mucho que ofrecerle, pero tiene todo mi amor». Valentina sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Alguna vez piensas en volver a casarte?». «Digo, para darle una madre a Sofía». Diego guardó silencio por un momento. «Después de Carmen, pensé que nunca volvería a sentir». Se detuvo. «Pero últimamente he estado pensando que tal vez Sofía sí necesita una figura materna». «¿Hay alguien?». Valentina trató de sonar casual, pero su voz se tensó. «No exactamente». Diego la miró de manera significativa. «Pero hay alguien que hace que Sofía sonría como no había sonreído desde que murió su mamá». El aire entre ellos se cargó de electricidad. Valentina sintió que su corazón se aceleraba y Diego se inclinó ligeramente hacia ella. El teléfono de Valentina sonó rompiendo el momento. «Valentina, mi amor». La voz masculina era familiar. «Acabo de llegar del aeropuerto». Diego vio cómo el rostro de Valentina se ponía pálido. Ella levantó un dedo, pidiéndole que esperara. «Ricardo, no te esperaba hasta la próxima semana». Valentina se alejó del escritorio. «Terminé los negocios en Nueva York antes de tiempo».
Ricardo Mendoza sonaba seguro de sí mismo. Necesitamos hablar, Valentina. Sobre nosotros. Diego se levantó discretamente. Voy a revisar los archivos del otro piso, murmuró. No, espera. Valentina cubrió el teléfono. Ricardo, te llamo después, estoy en una junta. ¿Una junta hasta tan tarde? Ricardo sonó suspicaz. Valentina, llevamos 6 meses separados. Creo que ya es hora de que arreglemos esto. Valentina colgó el teléfono y se quedó inmóvil por un momento. ¿Quién es Ricardo? Diego preguntó, aunque por el tono de la conversación ya lo imaginaba. Mi ex prometido. Valentina se sentó pesadamente. Rompimos cuando mi papá murió. Él dijo que necesitaba tiempo para pensar en su carrera. ¿Y ahora quiere regresar? Eso parece. Valentina se masajeó las sienes. Su familia y la mía siempre esperaron que nos casáramos. Él es abogado, viene de una buena familia. ¿Lo amas? Diego preguntó la pregunta que más temía hacer. Valentina lo miró a los ojos. Una vez pensé que sí, pero eso fue antes de... ¿Antes de qué? Antes de conocer a alguien que me hiciera entender la diferencia entre amar a alguien y estar enamorada de alguien. Diego se acercó a ella. Valentina, Diego, tengo que decirte algo. Valentina se levantó. Estos meses trabajando contigo, viendo cómo eres con Sofía, han sido... No puedo dejar de pensar en ti. Yo tampoco puedo dejar de pensar en ti, Diego admitió. Pero Valentina, nuestros mundos son muy diferentes. No me importa. Valentina se acercó más. Me importas tú, me importa Sofía, me importa la familia que podríamos ser. Diego estaba a punto de besarla cuando la puerta de la oficina se abrió. Valentina, espero que no te moleste que subiera directamente. Ricardo Mendoza entró con un ramo de rosas rojas. Le dije a tu secretaria que era una sorpresa. Ricardo era exactamente lo que Diego había imaginado. Alto, bien vestido, con el tipo de confianza que solo da el dinero generacional. Sus ojos se movieron entre Valentina y Diego, notando inmediatamente la tensión en el aire. Ricardo, te dije que te llamaría después. Valentina se alejó de Diego. Estoy trabajando. ¿Trabajando? Ricardo miró a Diego con desprecio apenas disimulado. ¿Y usted es? Diego Ramírez. Diego extendió la mano. Trabajo en sistemas. Ricardo ignoró la mano extendida. Valentina, necesitamos hablar. A solas. Yo ya me iba. Diego recogió sus papeles. Valentina, mañana seguimos con el reporte. Diego, espera. Valentina dio un paso hacia él. No, está bien. Diego se detuvo en la puerta. Buenas noches, señora Castellanos. El uso formal de su nombre fue como una bofetada. Valentina vio cómo Diego se alejaba y sintió que algo se rompía en su pecho. ¿Quién era ese? Ricardo preguntó cuando se quedaron solos. Te dije que un empleado. Valentina se dirigió hacia la ventana. Valentina, mi amor. Ricardo se acercó por detrás. Sé que estos meses han sido difíciles para ti, pero ya estoy aquí. Podemos volver a ser como antes. Valentina cerró los ojos. 6 meses atrás, tal vez habría dicho que sí. Pero ahora, después de conocer a Diego, después de ver lo que era el amor verdadero, ya no podía fingir. Ricardo, creo que deberíamos hablar mañana, dijo finalmente. Ha sido un día muy largo. Por supuesto. Ricardo le besó la mejilla. Pero Valentina, quiero que sepas que he estado pensando mucho. Creo que estamos listos para casarnos. Cuando Ricardo se fue, Valentina se quedó sola en su oficina mirando la ciudad nocturna. En algún lugar allá abajo, Diego estaba acostando a Sofía, leyéndole un cuento, siendo el tipo de padre que ella nunca había tenido. Por primera vez en su vida, Valentina Castellanos no sabía qué hacer. Capítulo 4. El peso de las decisiones. 3 semanas después del regreso de Ricardo, la tensión en las oficinas de Empresas Castellanos era palpable. Diego había vuelto a tratamientos formales con Valentina, llamándola señora Castellanos y limitando sus conversaciones estrictamente al trabajo. Sofía, con la intuición natural de los niños, había notado el cambio. «Papi, ¿por qué Vale ya no viene a la guardería?», preguntó mientras desayunaban en su pequeña cocina. «Está muy ocupada con trabajo importante, mi amor». Diego evitó los ojos inquisitivos de su hija. «Las personas, como la señora Castellanos, tienen muchas responsabilidades». «¿Personas como ella?», Sofía frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?».
Diego suspiró. Era una conversación que había estado evitando. Sofía, la señora Castellanos y nosotros somos de mundos muy diferentes. Ella tiene mucho dinero, una familia importante. Nosotros somos normales. Pero a ella le gusto, ¿verdad? Sofía se acercó a su padre. Y a ti también te gusta. Lo veo en tu cara cuando hablas de ella. A veces, mi amor, que nos gustemos no es suficiente. Diego la abrazó. Hay cosas complicadas que no puedes entender todavía. Sofía se quedó pensativa. Como cuando Ricardo vino, ¿y todo cambió? Diego se sorprendió de lo observadora que era su hija. Sí, algo así. En su oficina del piso 32, Valentina revisaba los mismos documentos por quinta vez. No podía concentrarse desde que Ricardo había vuelto. Él la presionaba constantemente para que fijaran una fecha de boda, y su familia había comenzado a hacer comentarios sobre sentar cabeza y pensar en el futuro de la empresa. Su tía Esperanza, hermana de su padre y accionista minoritaria de la empresa, había sido especialmente insistente. «Valentina, mija, ya tienes 32 años», le había dicho la noche anterior durante la cena familiar. «Ricardo es un buen partido. Su familia tiene contactos importantes y ustedes se ven muy bien juntos». «Tía, el matrimonio no es un negocio», Valentina había respondido. «Ah, ¿no?». Su tía había levantado una ceja. «Pregúntale a tu padre, que en paz descanse. Se casó con tu madre tanto por amor como por conveniencia. Así funcionan las cosas en nuestro nivel social». Ahora, mientras miraba por la ventana, Valentina se preguntaba si su tía tenía razón. Tal vez había sido una tonta al pensar que podía tener algo real con Diego. Tal vez los cuentos de hadas no existían en la vida real. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Señora Castellanos», Diego entró con una carpeta. «Los reportes de eficiencia que me pidió». «Gracias». Valentina tomó la carpeta sin levantar la vista. «¿Algo más?» Diego dudó un momento. «Señora, necesito hablar con usted sobre algo personal». Valentina finalmente lo miró. Diego se veía cansado, como si no hubiera dormido bien en días. «¿Qué pasa?» «He estado pensando, y creo que sería mejor si busco otro trabajo». Diego se irguió. «Puedo terminar los proyectos pendientes, pero creo que mi renuncia sería lo mejor para todos». Valentina sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Por qué?» «Porque no es justo». Diego se acercó al escritorio. «No es justo para usted, para su familia, para su futuro con Ricardo. Y no es justo para Sofía, que se está encariñando demasiado». «¿Y si no me importa lo que sea justo?» Valentina se levantó. «¿Y si te digo que estos han sido los meses más felices que he tenido en años?» «Entonces le diría que eso hace todo más difícil». Diego la miró con dolor. «Valentina, yo siento cosas por usted que no debería sentir. Pero no puedo arruinar su vida». «¿Quién dice que la arruinarías?» «Todo el mundo». Diego alzó la voz por primera vez. «Su familia, sus amigos, la sociedad. Yo limpiaba baños hace 6 meses. Usted es la dueña de una empresa multimillonaria». «Eso no importa». Valentina rodeó el escritorio. «Lo que importa es cómo me siento cuando estoy contigo. Cómo Sofía me hace sentir que tengo una familia real». «¿Y Ricardo?» Diego preguntó. «He visto los periódicos sociales. Su compromiso va a ser anunciado pronto». Valentina se detuvo. Era cierto que Ricardo había estado presionando y que las familias estaban haciendo planes. «Yo no he aceptado nada», dijo débilmente. «Pero lo va a hacer». Diego se acercó a ella. «Y está bien, Valentina. Ese es su mundo. Ricardo puede darle todo lo que se merece. ¿Y si no quiero todo eso?» Lágrimas comenzaron a formar en los ojos de Valentina. «¿Y si solo te quiero a ti?» Diego estuvo a punto de tomarla en sus brazos, pero se detuvo. «No funciona así», dijo con voz quebrada. «En los cuentos de hadas tal vez, pero no en la vida real. Entonces supongo que esta es mi renuncia también». Valentina se dirigió hacia la ventana. «Porque si tú te vas, yo no quiero estar aquí tampoco». «No diga eso», Diego se alarmó. «Esta empresa es su vida, su legado familiar». «Mi vida eres tú». Valentina se volteó. «Tú y Sofía. Lo demás son solo obligaciones». Diego la estudió por un momento largo. «¿En serio dejaría todo esto? ¿Por mí?» «En un segundo». «No puedo permitir eso». Diego negó con la cabeza.
No puedo ser responsable de que pierda todo por lo que su familia trabajó. Entonces, ¿qué hacemos? Valentina se limpió las lágrimas. ¿Pretendemos que no sentimos nada? Hacemos lo correcto. Diego se dirigió hacia la puerta. Yo me voy. Usted se casa con Ricardo, y todos siguen con sus vidas. Diego, espera. Valentina lo siguió. No. Diego se detuvo sin voltear. Si me quedo un día más, no voy a poder irme. Y eso no sería justo para nadie, especialmente para Sofía. Después de que Diego se fue, Valentina se quedó sola en su oficina. Por la ventana podía ver la guardería, donde Sofía jugaba con otros niños. La niña levantó la vista y la saludó con la mano, sonriendo. Valentina se dejó caer en su silla y puso la cabeza entre las manos. Por primera vez desde la muerte de su padre, no sabía qué hacer. Esa noche, en su penthouse de Polanco, Valentina cenaba con Ricardo y sus padres. La conversación giraba en torno a los preparativos de la boda, los invitados, el lugar. Creo que el Club de Golf México sería perfecto, decía la madre de Ricardo. Es donde nos casamos nosotros y donde se han casado las mejores familias. ¿Qué opinas, mi amor? Ricardo tomó la mano de Valentina. ¿Marzo o abril? Valentina miró el anillo de compromiso que Ricardo le había puesto esa mañana, sin preguntarle siquiera. Era hermoso, carísimo y se sentía como una cadena. Ricardo, ¿puedo hablar contigo a solas?, dijo finalmente. Cuando se quedaron solos en la terraza, Valentina respiró profundo. No puedo hacer esto, dijo. ¿Qué cosa? Casarme contigo. No de esta manera, no por las razones equivocadas. Ricardo frunció el ceño. Valentina, ¿de qué hablas? Nos conocemos desde niños, nuestras familias se llevan bien, tenemos todo en común. Tenemos todo en común excepto amor. Valentina se quitó el anillo. Ricardo, tú mereces a alguien que te ame de verdad, y yo merezco lo mismo. ¿Hay alguien más? Ricardo preguntó, aunque por su expresión ya sabía la respuesta. Valentina no respondió, pero su silencio fue suficiente. Es ese empleado, ¿verdad? Ricardo se rió sin humor. Valentina, ¿te das cuenta de lo ridículo que suena eso? ¿Ridículo que me enamore de un buen hombre que me hace feliz? ¿Ridículo que tires tu vida por una fantasía? Ricardo elevó la voz. ¿Qué va a pasar cuando te canses de jugar a la Cenicienta? Cuando te des cuenta de que no tienen nada en común, más allá de una atracción física. No es solo atracción física, Valentina defendió. Ah, no. ¿De qué van a hablar en las cenas? De sus trabajos limpiando pisos. ¿Cómo lo vas a presentar en los eventos sociales? ¿Qué van a pensar tus socios de negocios? Cada palabra de Ricardo era como una puñalada, pero Valentina sabía que él solo decía en voz alta lo que todo el mundo estaría pensando. No lo sé, admitió, pero sé que cuando estoy con él, soy la mejor versión de mí misma. Valentina, por favor. Ricardo se suavizó. Piénsalo bien. Una semana más. No tomes una decisión de la que te vas a arrepentir toda la vida. Valentina miró hacia la ciudad que se extendía bajo sus pies. En algún lugar allá abajo, Diego estaba probablemente ayudando a Sofía con su tarea, siendo el tipo de padre que ella siempre había querido tener. Está bien, dijo finalmente. Una semana, pero después, sin importar lo que decida, quiero que respetes mi decisión. Ricardo sonrió pensando que había ganado. No sabía que Valentina ya había tomado su decisión. Solo necesitaba el valor para seguir su corazón. Capítulo 5. La elección del corazón. Una semana después, Valentina se encontraba en el salón de eventos más exclusivo de la Ciudad de México, rodeada de la élite empresarial y social del país. Era la cena anual de la Cámara de Comercio, donde Ricardo había planeado anunciar oficialmente su compromiso. «Estás hermosa, mi amor». Ricardo ajustó su corbata mientras posaban para los fotógrafos sociales. ¿Lista para hacer el anuncio? Valentina llevaba un vestido de diseñador que había costado más de lo que Diego ganaba en 3 meses. Sus joyas valían más que el departamento donde vivía con Sofía. Se sentía como una extraña en su propia vida. «Ricardo, todavía no estoy segura», murmuró mientras sonreía para las cámaras. «Valentina, ya hablamos de esto». Ricardo la tomó del brazo, su sonrisa nunca vacilando. «Es lo mejor para todos, para ti, para mí, para nuestras familias, para el negocio.
En una mesa cercana, su tía Esperanza levantó su copa de champán y le guiñó el ojo. Los padres de Ricardo la saludaron desde otra mesa, claramente esperando el momento del anuncio. Damas y caballeros, el maestro de ceremonias tomó el micrófono. Tenemos una sorpresa especial esta noche. El licenciado Ricardo Mendoza tiene algo que compartir con nosotros. Ricardo se levantó tomando la mano de Valentina. Gracias. Como muchos de ustedes saben, Valentina y yo hemos sido amigos desde la infancia. Mientras Ricardo hablaba, Valentina sintió como si estuviera viendo la escena desde afuera. Vio las caras expectantes de los invitados, las sonrisas complacidas de las familias, las cámaras capturando cada momento. Entonces, sacó su teléfono discretamente y vio una foto que Sofía le había enviado esa mañana a través de la maestra de la guardería. Era un dibujo nuevo. Ella, Diego y Sofía en Xochimilco, pero esta vez Valentina tenía lágrimas azules cayendo de sus ojos. El mensaje de la maestra decía: Sofía dice que usted está triste y que espera que se sienta mejor pronto. Y por eso, con gran alegría, quiero anunciar nuestro compromiso matrimonial. La voz de Ricardo la trajo de vuelta a la realidad. Los aplausos llenaron el salón. Ricardo la miró expectante, esperando que ella dijera algo. Valentina se levantó lentamente. Todas las miradas estaban sobre ella. Por un momento, el salón quedó en silencio. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó con voz temblorosa. Ricardo y yo hemos compartido muchos años juntos, y él es un hombre maravilloso que merece toda la felicidad del mundo. Ricardo sonrió pensando que ella iba a aceptar. Pero no puedo casarme con él. Valentina continuó, su voz ganando fuerza. Porque he aprendido que el matrimonio debe basarse en amor verdadero, no en conveniencia social. Un murmullo de shock recorrió el salón. Su tía Esperanza se puso pálida. Los padres de Ricardo parecían haber visto un fantasma. «Valentina, ¿qué estás haciendo?», Ricardo susurró entre dientes. «Lo correcto». Valentina se quitó el anillo de compromiso y lo puso en la mesa. «Ricardo, espero que encuentres a alguien que te ame como te mereces, porque esa persona no soy yo». Sin otra palabra, Valentina caminó hacia la salida. Los murmullos se convirtieron en conversaciones agitadas. Los fotógrafos siguieron disparando sus cámaras. «Valentina, espera». Su tía Esperanza la alcanzó en el lobby. «¿Te has vuelto loca? ¿Sabes lo que acabas de hacer?». «Sí». Valentina se dirigió hacia la salida. «Acabo de elegir mi felicidad por encima de las expectativas de otros». «¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Irte con ese empleado tuyo?». Valentina se detuvo. «Voy a hacer lo que debí hacer hace semanas». Una hora después, Valentina manejaba por las calles de la colonia Doctores en su BMW, completamente fuera de lugar en el barrio trabajador. Había cambiado su vestido de gala por jeans y una blusa, pero sus tacones caros seguían siendo inadecuados para las banquetas agrietadas. Encontró el edificio de departamentos de Diego y subió los 3 pisos hasta su puerta. Podía escuchar voces adentro. Tocó la puerta con manos temblorosas. Diego abrió y su expresión cambió de sorpresa a preocupación al verla. «Valentina, ¿qué haces aquí? ¿Estás bien?». «No», respondió honestamente. «No estoy bien, y no voy a estar bien hasta que te diga algo». «Señora Vale». Sofía apareció detrás de su padre, corriendo hacia ella. «¿Por qué estás llorando?». Valentina no se había dado cuenta de que las lágrimas corrían por su rostro. Se arrodilló para estar a la altura de Sofía. «Porque he sido muy tonta, mi amor», le limpió una lágrima a la niña. «Y porque necesito preguntarle algo muy importante a tu papá». «¿Qué?», Sofía preguntó con ojos grandes. Valentina miró a Diego, quien la observaba con una mezcla de esperanza y terror. «Necesito preguntarle si está dispuesto a construir una familia conmigo». Valentina se levantó. «No una familia perfecta, o una familia que tenga sentido para el resto del mundo. Solo una familia real donde nos amemos de verdad». Diego se quedó sin palabras. «Valentina, ¿qué pasó con Ricardo, con la boda?». «No va a haber boda». Valentina se acercó a él. «Rompí el compromiso, frente a toda la alta sociedad de México». «¿Estás segura?». Diego buscó sus ojos. «Porque si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Tu familia, tus amigos, tu mundo, todo va a cambiar. Mi mundo ya cambió.
Valentina tomó sus manos. Cambió la noche que los conocí a ustedes. Diego, te amo. Amo tu bondad, tu integridad, la manera como amas a tu hija. Y Sofía se volteó hacia la niña, quien las observaba con fascinación. Te amo como si fueras mi propia hija. Amo tus dibujos, tu risa, la manera como ves el mundo. Si me lo permiten, quiero ser parte de su familia. Sofía miró a su papá. Papi, ¿eso significa que Vale va a ser mi nueva mamá? Diego se arrodilló junto a su hija. ¿Te gustaría eso, mi amor? Sí, Sofía gritó y se lanzó a los brazos de Valentina. Es lo que más quiero en todo el mundo. Diego se levantó y tomó el rostro de Valentina entre sus manos. ¿Estás completamente segura?, preguntó una vez más. Porque yo te amo tanto que si me dices que sí ahora nunca te voy a dejar ir. Estoy segura. Valentina sonrió a través de las lágrimas. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida. Diego la besó entonces. Un beso lleno de meses de deseo contenido, de amor negado, de esperanza finalmente liberada. Sofía aplaudió. Ya somos familia, como en mis dibujos. Cuando se separaron, Diego abrazó a ambas mujeres de su vida. ¿Sabes qué significa esto?, le preguntó a Valentina. Van a hablar de nosotros en todos los periódicos. ¡Que hablen! Valentina se acurrucó en sus brazos. Prefiero ser la comidilla de la ciudad contigo que ser respetable sin ti. ¿Y la empresa? La empresa sobrevivirá. Valentina besó su mejilla. Las empresas siempre sobreviven, pero el amor verdadero, eso no se encuentra todos los días. Sofía se apretó entre ellos. Podemos ir a Xochimilco mañana para celebrar que ya somos familia. Diego y Valentina se miraron y se rieron. Podemos ir a donde quieras, mi amor. Valentina le dijo a Sofía. Tenemos toda la vida para hacer planes juntos. Por primera vez en meses, tal vez en años, Valentina Castellanos se sintió completamente en casa. No en un penthouse lujoso o en una oficina ejecutiva, sino en un pequeño departamento de la colonia Doctores, en los brazos del hombre que amaba y con la niña que ya consideraba su hija. El amor había triunfado sobre las convenciones sociales y por primera vez en su vida, Valentina sabía exactamente dónde pertenecía. Feostona capítulo 6. Construyendo el futuro. 6 meses después del escándalo en la cena de la Cámara de Comercio, Diego despertó en el departamento que ahora compartía con Valentina y Sofía en la colonia Roma Norte. No era el penthouse de Polanco, pero era un hogar que habían escogido juntos. «Buenos días, mi amor». Valentina le susurró al oído ya vestida para ir al trabajo. «¿Qué hora es?». Diego se incorporó, notando que el sol ya estaba alto. «Las 7. Te dejé dormir un poco más. Anoche llegaste muy tarde de la universidad». Diego sonrió. 3 meses atrás había comenzado a estudiar administración de empresas en horario nocturno, con una beca que Valentina había gestionado a través de la empresa. Al principio le había costado trabajo después de tantos años sin estudiar, pero poco a poco iba encontrando su ritmo. ¿Dónde está Sofía? Desayunando y viendo caricaturas. Hoy tienes junta con los maestros a las 3, ¿verdad? Diego asintió. La transición de Sofía a su nueva escuela privada había sido gradual. Valentina había insistido en pagar la colegiatura, pero Diego había establecido la condición de que él pagaría todos los demás gastos de su hija. Era importante para él mantener su papel como proveedor. ¿Cómo van las cosas en la oficina?, preguntó mientras se vestía. Valentina suspiró. Mejor. Mi tía Esperanza finalmente aceptó la situación, aunque todavía me ve como si hubiera perdido la cordura. Los inversionistas japoneses están contentos con los números del trimestre. Los primeros meses habían sido difíciles. Varios socios importantes habían expresado su preocupación por las decisiones personales de Valentina. Algunos clientes conservadores habían amenazado con llevarse sus cuentas, pero los resultados financieros no mentían. Bajo el liderazgo de Valentina, la empresa había tenido su mejor año en una década. ¿Y Ricardo? Se casó el mes pasado con Patricia Herrera, ¿te acuerdas? La hija del dueño de los hoteles. Parece feliz. Valentina se sentó en la cama. Su mamá me saludó en el club la semana pasada. Creo que finalmente están superando el drama. Diego tomó las manos de Valentina. En estos meses,
habían aprendido a navegar las complejidades de sus mundos diferentes. Él había comenzado a asistir a algunos eventos sociales con ella, aunque todavía se sentía incómodo en muchas situaciones. Valentina, por su parte, había aprendido a disfrutar las tardes en el parque y las cenas caseras. ¿Nerviosa por lo de hoy?, preguntó. Un poco, admitió Valentina. Es la primera vez que vamos juntos a un evento tan público desde que nos mudamos juntos. Esa tarde era la inauguración de la nueva sede de Empresas Castellanos. Sería la primera aparición oficial de Diego como pareja de Valentina frente a todos los medios de comunicación y la élite empresarial. Todo va a salir bien. Diego le besó la frente. Ya hemos pasado por lo más difícil. En la cocina, Sofía terminaba su cereal mientras veía sus caricaturas favoritas. A los 8 años había crecido varios centímetros y había ganado la confianza que viene de saberse amada incondicionalmente. «Papi», corrió hacia él. «Vale me dijo que hoy va a salir en la televisión. ¿Nosotros también?» «Tal vez, mi amor», Diego la cargó. «¿Estás lista para ir a la escuela?» «Sí. Maestra Ana dijo que puedo presentar mi proyecto sobre las familias diferentes». Valentina y Diego intercambiaron una mirada. Sofía había estado trabajando en un proyecto escolar sobre distintos tipos de familias y había decidido presentar la suya como ejemplo de familia ensamblada por amor. «¿Qué vas a decir?», Valentina preguntó. «Que antes éramos papá y yo, y estábamos felices pero incompletos. Luego llegaste tú y nos completaste. Y que el amor es más importante que tener la misma sangre». Diego sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su hija había madurado mucho en estos meses, pero seguía siendo sabia de maneras que lo sorprendían. Esa tarde, en el evento de inauguración, Diego se ajustó su corbata por 10ª vez. Llevaba un traje nuevo que Valentina le había ayudado a escoger, pero todavía se sentía como si estuviera disfrazado. «Respira», Valentina le susurró mientras caminaban hacia la entrada, donde los esperaban fotógrafos y reporteros. «Solo sé tú mismo. ¿Y si preguntan cosas incómodas? Entonces las contestamos con la verdad». Valentina se detuvo antes de entrar. «Diego, ¿te arrepientes de algo?» «Jamás». Diego la miró a los ojos. «Solo tengo miedo de no ser suficiente para tu mundo». «Tú no tienes que ser suficiente para mi mundo», Valentina sonrió. «Mi mundo tiene que ser suficiente para ti». El evento fue más fácil de lo que Diego había esperado. Algunas personas fueron condescendientes, otras genuinamente curiosas, y varias lo trataron con respeto real. Se dio cuenta de que Valentina tenía razón. Los que importaban los aceptarían, y los que no, probablemente nunca habían sido verdaderos amigos. «Señor Ramírez», una reportera se acercó durante el cóctel. «¿Qué se siente estar con una de las empresarias más poderosas del país?» «Se siente como estar con la mujer que amo», Diego respondió honestamente. «Su éxito profesional es admirable, pero yo me enamoré de la mujer que juega con mi hija y hace panqués los domingos por la mañana». La reportera sonrió, claramente encantada con la respuesta. Más tarde, mientras manejaban de regreso a casa, Valentina tomó la mano de Diego. «Estuviste perfecto», le dijo. «Completamente perfecto». «¿Tú crees?» «Sé que cuando esa reportera publique la nota, van a escribir sobre el poder del amor auténtico. Y van a tener razón». Cuando llegaron a casa, Sofía los esperaba con la abuela Rosa, quien se había convertido en una parte importante de su nueva familia extendida. La señora había aceptado a Valentina completamente después de ver cómo amaba a Sofía. «¿Cómo les fue?», preguntó Rosa mientras servía la cena. «Muy bien, abuela», Sofía respondió por ellos. «Papi dijo que amor verdadero siempre gana». «¿Cuándo dijo eso?», Diego se rió. «En la televisión, te vi en las noticias en casa de mi amiga Camila. Efectivamente, el noticiero nocturno había incluido una nota sobre el evento, mostrando a Diego y Valentina juntos, viéndose completamente enamorados y cómodos el uno con el otro. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Diego y Valentina se sentaron en la terraza de su departamento, tomando café y planificando el futuro. «He estado pensando», dijo Valentina. «¿Qué te parece si empezamos a buscar una casa, con jardín para Sofía cerca de su escuela?» «¿Puedo preguntar algo?». Diego se volteó hacia ella.
¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido tu vida si te hubieras casado con Ricardo? Valentina reflexionó un momento. Probablemente habría sido cómoda, predecible, socialmente aceptable. Lo miró. Pero no habría sido vida de verdad. Habría sido como actuar en una obra de teatro todos los días. ¿Y ahora? Ahora vivo de verdad. Valentina se acurrucó en sus brazos. Cada día es una aventura. A veces difícil, a veces complicada, pero siempre real. Diego la besó suavemente. Te amo, Valentina Castellanos. Y yo te amo, Diego Ramírez. Y amo la vida que estamos construyendo juntos. Desde la ventana de su cuarto, Sofía los observaba con una sonrisa. En su mesa de noche tenía su dibujo más reciente. Los tres de ellos en una casa con jardín, un perro corriendo alrededor y corazones flotando sobre sus cabezas. Al día siguiente encontraría el momento perfecto para enseñárselos, pero por ahora solo quería ver a las dos personas que más amaba en el mundo, planificando el futuro que habían elegido construir juntos. El amor había triunfado, pero más importante aún, había creado algo nuevo, una familia real, imperfecta, auténtica y completamente feliz. Epílogo. Para siempre. 2 años después. La pequeña iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán estaba decorada con flores de cempasúchil y rosas blancas. Era una mezcla perfecta entre la tradición mexicana y la elegancia que caracterizaba a Valentina, pero con la calidez y sencillez que Diego había traído a su vida. ¿Estás nervioso, papi? Sofía, ahora de 10 años, ajustó la corbata de su padre mientras esperaban en la sacristía. Un poco. Diego sonrió, viendo a su hija en su vestido amarillo que había escogido especialmente para ser la madrina de arras. ¿Tú no? ¿Por qué estaría nerviosa? Sofía se rió. Llevo 2 años esperando este día. Además, ya somos familia. Esto es solo para hacerlo oficial. Diego se agachó para estar a su altura. ¿Sabes qué? Tienes razón. Ya somos familia. En el cuarto de novias al otro lado de la iglesia, Valentina se miraba en el espejo. Había elegido un vestido sencillo de encaje blanco, sin la pompa que habría caracterizado una boda con Ricardo. Era perfecto para ella. Estás hermosa, mija. Su tía Esperanza le acomodó el velo. Tu papá estaría muy orgulloso. La relación con su tía había sanado gradualmente. Después de ver cómo Diego se había superado académicamente y cómo Sofía florecía en su nueva familia, Esperanza había comenzado a entender que el amor verdadero no siempre viene en el paquete que uno espera. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Valentina preguntó, no porque dudara, sino porque necesitaba escuchar las palabras. Mira por la ventana. Esperanza señaló hacia el jardín de la iglesia. Valentina se acercó y vio a Diego jugando con Sofía, mientras esperaban que comenzara la ceremonia. Él la cargó y la hizo girar, ambos riéndose. Era una imagen de felicidad pura. Ese hombre te ama de una manera que nunca vi que Ricardo te amara, Esperanza continuó. Y más importante, tú los amas a ellos de una manera que nunca te vi amar antes. Eso es lo correcto. La música comenzó y los invitados se pusieron de pie. Era una congregación inusual. Ejecutivos en trajes caros sentados junto a empleados de la empresa, vecinos de la colonia Doctores mezclándose con la alta sociedad mexicana, niños de la escuela de Sofía corriendo entre los pasillos. Sofía caminó primero por el pasillo, esparciendo pétalos de rosa con la seriedad de alguien que toma muy en serio su trabajo. Cuando llegó al altar, le guiñó el ojo a Diego, quien se rió nerviosamente. Luego apareció Valentina del brazo de don Esteban Castellanos, el hermano de su padre que la había apoyado desde el principio. Mientras caminaba hacia Diego, Valentina vio las caras de todos los que habían hecho el viaje para celebrar con ellos. Estaba Rosa, la suegra de Diego, que ahora la trataba como a una hija. Estaban sus compañeros de la universidad nocturna, donde Diego acababa de graduarse con honores. Estaba Patricia, su antigua secretaria, que había llorado de emoción cuando Valentina le pidió que fuera su dama de honor. Pero principalmente estaba Diego, esperándola en el altar con lágrimas en los ojos y una sonrisa que iluminaba toda la iglesia. ¿Quién entrega a esta mujer?, preguntó el padre Miguel. Su familia, don Esteban respondió poniendo la mano de Valentina en la de Diego.
Toda su familia. Dearly beloved. Perdón. El padre Miguel se corrigió con una sonrisa. Queridos hermanos, nos hemos reunido aquí para celebrar la unión de Diego y Valentina y para dar la bienvenida oficial a Sofía a esta nueva familia. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Valentina cuando vio que habían incluido a Sofía en la ceremonia. Diego Ramírez, el padre continuó, ¿prometes amar, honrar y proteger a Valentina en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad todos los días de tu vida? Sí, prometo. Diego respondió con voz firme, sus ojos nunca dejando los de Valentina. Valentina Castellanos, ¿prometes amar, honrar y proteger a Diego en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida? Sí, prometo. Valentina susurró, pero su voz se escuchó en toda la iglesia. Y Sofía Ramírez, el padre se dirigió a la niña, ¿aceptas a Valentina como tu nueva mamá, prometiendo amarla y respetarla como parte de tu familia? Sí, Sofía gritó, haciendo que toda la congregación se riera. La acepto completamente. Cuando intercambiaron anillos, Diego le susurró a Valentina, no puedo creer que seas mía. No soy tuya. Valentina le susurró de vuelta. Somos el uno del otro. Por el poder que me confiere la Santa Iglesia, los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. El beso fue suave, lleno de promesas y de gratitud por el camino que los había llevado hasta ese momento. Cuando se separaron, Sofía se lanzó a abrazarlos a ambos. «Ya somos familia para siempre», gritó. La recepción se llevó a cabo en el Salón de Eventos de Empresas Castellanos, pero transformado con decoración mexicana tradicional, papel picado, mariachis y una gran variedad de comida casera que había insistido Valentina en servir junto con el menú más formal. Durante el primer baile, mientras sonaba La Llorona en una versión instrumental, Diego y Valentina se movían lentamente en el centro de la pista. ¿Algún arrepentimiento?, Diego preguntó, repitiendo la pregunta que había hecho 2 años atrás. Solo uno. Valentina sonrió. ¿Cuál? Que no te encontré antes, respondió la misma respuesta que había dado entonces, pero ahora con la certeza de una vida compartida. ¿Sabes qué es lo más increíble? Diego la hizo girar suavemente. ¿Qué? Que Sofía tenía razón desde el principio. En sus dibujos siempre éramos una familia. Ella lo vio antes que nosotros. Valentina miró hacia donde Sofía bailaba con don Esteban, su vestido amarillo girando como el de una princesa. Los niños siempre ven la verdad más claramente que los adultos, dijo. Nosotros nos complicamos con todas las razones por las que algo no puede funcionar. Ella solo vio el amor. Más tarde, cuando cortaron el pastel, Sofía insistió en dar un discurso. Quiero agradecer a todos por venir a la boda de mis papás. Comenzó con la seriedad de una niña de 10 años. Hace 3 años, cuando mi mamá Carmen murió, pensé que nunca íbamos a ser felices otra vez. Pero luego llegó Vale, y me enseñó que las familias no son solo las personas que nacen juntas, sino las personas que se eligen. Hubo lágrimas en muchos ojos, incluyendo los de Ricardo, quien había asistido con su esposa y había felicitado genuinamente a la pareja. Vale, Sofía continuó. Gracias por elegir ser mi mamá. Y papi, gracias por enseñarme que el amor verdadero siempre encuentra una manera. Cuando la fiesta terminó y los últimos invitados se fueron, Diego, Valentina y Sofía se quedaron solos en el salón, quitándose los zapatos y riéndose de lo cansados que estaban. ¿Fue todo como lo soñaste? Diego le preguntó a Sofía. Mejor. Sofía se acurrucó entre ellos en el sofá. Porque en mis sueños no podía imaginar lo feliz que me sentiría de verdad. Valentina abrazó a su nueva hija y a su esposo, sintiendo que su corazón estaba tan lleno que podría explotar. Habían pasado 3 años desde esa noche, cuando Valentina encontró a Diego y Sofía en la oficina. 3 años desde que decidió ayudar a un padre soltero que limpiaba oficinas con su hija. 3 años desde que eligió el amor por encima de las expectativas sociales. Ahora, mientras miraba a su familia verdadera, elegida, imperfecta y absolutamente perfecta, Valentina supo que cada sacrificio, cada momento difícil, cada crítica y cada desafío había valido la pena.
porque al final habían construido algo que el dinero no podía comprar y que la sociedad no podía definir. Un hogar lleno de amor auténtico, donde cada día era una nueva oportunidad de elegirse el uno al otro. Y en el cuarto de Sofía, colgado en la pared de honor, estaba su dibujo original, 3 figuras tomadas de la mano frente a un edificio grande, con corazones flotando a su alrededor y las palabras «Mi familia» escritas en crayón morado. El sueño de una niña de 7 años se había convertido en la realidad de una familia de 3, y era más hermoso de lo que cualquiera de ellos había imaginado.